En 1076, tras el asesinato de Sancho IV en Peñalén, los reyes Alfonso VI de Castilla y León y Sancho Ramírez I de Aragón se disputaban el reino de Pamplona, siendo este último el elegido por la nobleza pamplonesa. Los reinos de Aragón y Pamplona se mantuvieron unidos hasta 1134. Durante este periodo el trono estuvo en manos de Sancho Ramírez y sus hijos Pedro I y Alfonso I. Estos reyes ampliaron el territorio con conquistas sobre los taifas más cercanos. Con ellas abrieron nuevas rutas comerciales, atrajeron a gentes del norte a quienes se les garantizó privilegios a cambio de su asentamiento y tejieron una red entre el poder real y sus fieles a los que se les entregó tierras. Por otra parte, el reino se alineó con Roma en el ideal de cruzada, con la misión de expandir la fe cristiana por medio de la espada, introduciendo en la península las órdenes militares del Temple, San Juan de Jerusalén y del Santo Sepulcro. El testamento de Alfonso I dejó a Aragón en una situación crítica, ya que legaba sus dominios a las órdenes militares. La nobleza y el clero lo rechazaron y buscaron urgentemente un sucesor al trono. El elegido fue Ramiro, hermano del rey, en esos momentos obispo electo de Roda Barbastro. La nobleza pamplonesa aprovechó la inestabilidad del reino de Aragón y elevó al trono a García Ramírez IV, que firmaría con Ramiro II un acuerdo de reconocimiento mutuo entre los reinos, aunque con vasallaje de Pamplona a Aragón. Roma admitió la restauración de la monarquía pamplonesa, pero hasta 1196 no reconoció formalmente a los reyes, a los que llamaba duques. Ramiro II aceptó el ofrecimiento con la condición de que en el momento que tuviera un heredero dejaría el trono y volvería a su condición eclesiástica. Se casó con Inés de Poitiers sin dispensa papal por su parentesco, y a los 9 meses nació Petronila. Como una mujer no podía reinar en Aragón, se buscó un esposo, y el elegido fue el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Sin embargo, este no adquirió el título de rey de Aragón, que estuvo en posesión de Ramiro II hasta su muerte en 1157. Sería su hijo, Alfonso II, el que heredaría tanto el condado de Barcelona como el reino de Aragón. Desde la separación de los reinos, la relación entre Pamplona y Aragón basculó entre momentos de enfrentamiento con otros de acercamiento. Hubo varios tratados entre los reinos de Aragón y Castilla de repartirse el reino de Pamplona, pero ninguno fructificó. Sancho VI aprovecharía las minorías que se produjeron en Castilla y Aragón tras las muertes de Sancho III y Ramón Berenguer IV respectivamente, para completar la restauración del reino iniciada por su padre García Ramírez IV y crear una monarquía soberana y con mayor vinculación territorial. Así adoptaría el título de rey de Navarra. Recuperó tierras perdidas en la zona de Burgos y La Rioja, se alió con el taifa de Valencia-Murcia para expandir su territorio por el levante musulmán y pactó con Fernando II de León para hacer frente conjuntamente a Castilla. Con ello consiguió la firma de unas treguas con Castilla y Aragón en los años 1167 y 1168, donde se reconocía al reino de Navarra su derecho a participar en la reconquista de territorios musulmanes. Sin embargo, todo ello se iría al traste pocos años después, cuando Castilla y Aragón se unieron y lanzaron una serie de expediciones, por las cuales Castilla volvió a recuperar los territorios conquistados por Sancho VI, al que no le quedó más remedio que negociar una paz con Alfonso VIII, regresando las fronteras a como estaban en el año 1158. Cerrada la posibilidad de expansionarse por el sur del reino, Sancho VI ofreció su protección a los territorios de Occitania, atacados por Enrique II de Inglaterra, lo que daba un giro en la política navarra vinculándola a Francia. También Aragón intervino en la política ultrapirenaica, con el objetivo de asegurar un corredor que uniera Cataluña con el Valle del Ródano y el Mediterráneo occidental. Para ello se alió con Enrique II de Inglaterra y pactó con Federico I, emperador del Sacro Imperio, e intervino en la Provenza y en otros condados que le rindieron vasallaje. La zona era un polvorín debido a los intereses contrapuestos de los magnates, a las ambiciones políticas de Francia, el Sacro Imperio y el Papado, y por último, a la aparición de la herejía albigense. En 1207 Inocencio III incitó a Felipe II de Francia
a acabar con los herejes de Occitania por las armas, autorizándole la apropiación de tierras y bienes de los señores que fueran herejes o los protegieran, obviando así las relaciones de vasallaje de algunos condados con Pedro II de Aragón. Tras el asesinato del legado pontificio, se inició la cruzada albigense. Pedro II tendría que elegir entre las promesas realizadas a Inocencio III de defensa de la Iglesia ante la herejía y la protección a sus condados vasallos. Tras los fracasos mediadores del rey aragonés de parar la cruzada, tomó la decisión de defender a sus vasallos, encontrando la muerte en la batalla de Muret en el 1213. Este suceso pondría punto y final a la política occitana de la corona de Aragón y a poner sus ojos ahora en la reconquista del Mediterráneo.